Bendiciones, ¿cómo están? Mi nombre es Lorena Borges de González, soy la directora del Grupo MIL. MIL significa Mujeres Intercesoras de Latinoamérica. Es un gusto estar con todas ustedes en este día, compartiendo la palabra, una reflexión de Dios. Pero antes de comenzar con esta reflexión, quiero agradecer a la pastora Yoli de Meléndez, que es la directora regional por México y Cuba, y también agradecer a Marta de Martínez, que ella es la coordinadora nacional de Intercesión por México y también la líder del Grupo MIL. Es un gusto poder estar en esta jornada de celebrando el compromiso que tenemos como intercesoras. Y en este día quiero compartir con ustedes una palabra que está en Josué 1, del 6 al 9, y dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Qué hermosa palabra del Señor en Josué 1. Es hermoso, fíjense en que en estos 4 versículos que nosotros estábamos leyendo, 3 dicen que tenemos que ser esforzadas y valientes, que debemos tomar la palabra. Ahí decía de la palabra de lo que le había dado a Moisés. Nosotros tenemos ahora tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento tenemos enseñanzas maravillosas que Jesús nos entregó en nuestras manos. Esas enseñanzas y las acciones que nosotros tenemos que hacer en este mundo que está cada vez más corrompido, en este mundo donde el diablo ha tomado territorios y el diablo tiene principados en nuestros países, en nuestras ciudades, localidades, distritos, en nuestros barrios, en las vecindades. El diablo se ha apoderado y nosotros tenemos que empezar a ganar esos territorios. Tenemos que esforzarnos y decir: Señor, vos me diste esta tierra, este campo misionero. ¿Cuál es? Vos tenés que preguntarte: ¿cuál es tu campo misionero? ¿Qué es lo que Dios te está diciendo que tenés que ir a esforzarte y ser valiente? ¿En qué tierra tenés que trabajar? Pero ahí estamos los intercesores para unirnos en oración como un frente de batalla. Y cuando los intercesores empezamos a orar, a interceder, a pedir perdón por nuestros gobernantes, por aquellos que están en eminencia, por el hermano que está cometiendo pecado, por la hermana que está cometiendo pecado, empieza esa unión en el acuerdo, en el poder del acuerdo, en decir: yo me uno con mi hermano, me uno con mi hermana para interceder, para orar. Empieza a producirse una guerra espiritual y vamos ganando terreno. Una vez el Señor me mostraba que nosotros los intercesores, y en este caso le hablo a las intercesoras, éramos como un vallado, como una hilera de personas unidas de la mano, que cada vez que empezábamos a orar, cada vez que empezábamos a interceder, nosotros íbamos avanzando sobre el terreno de las tinieblas, lo que era oscuridad. Y íbamos ganando, y todo lo que pisábamos iba convirtiéndose en lo oscuro. De lo oscuro pasaba a ser blanco, pasaba a ser luz, y atrás nuestro iba el resto de la iglesia. Entonces, si nosotros nos ponemos de acuerdo, si nosotros decimos: vamos a avanzar y vamos a luchar y vamos a guerrear la buena batalla de la fe para ganar esos territorios que el Señor ya nos entregó en nuestras manos, porque Él dice que ya tenemos en nuestra mano esos campos misioneros en nuestras manos. Solamente tenemos que ser esforzadas
y valientes y cumplir con el compromiso que el Señor nos puso como intercesoras. Hermanas, es hermosa la palabra de Josué que dice: esfuérzate y sé valiente. Lo que juró a nuestros padres, nosotros lo vamos a hacer. Y dice Jesús que las cosas que haremos nosotras van a ser mayores que las que Jesús hizo en la tierra. Tenemos que agarrarnos de esas promesas. Y Josué dice además, el Señor dice a Josué que seamos esforzados y que seamos muy valientes y que cumplamos lo que el Señor ha establecido en su palabra. Yo siempre le digo a mis discípulos: cada vez que vos empieces a leer un versículo bíblico, empezá a redondear, a hacer un círculo, a colorear cuáles son las palabras, los verbos, las acciones que el Señor nos está pidiendo, que Jesús nos está pidiendo que hagamos. Esas tenés que tenerlas porque esas son las cosas que vamos a hacer. No solamente somos oidores de la palabra, sino que somos hacedores de la palabra. Entonces, tenemos que esforzarnos y ser valientes para accionar en esos campos de batallas que son difíciles, que son duros, que el enemigo ha tomado esos lugares. Pero dice el Señor que si nosotros nos esforzamos, Él nos va a dar la tierra prometida. Por más que haya gigantes, por más que hayan brujos, por más que haya lo que sea que haya, si nos unimos en oración, vamos a vencer, porque Jesús ya venció en la cruz. Solamente tenemos que ponernos en la brecha y orar y accionar. Y orar en esa dirección. Señor, ¿qué es lo que vos querés que haga? ¿En qué campo querés que yo trabaje? Y sobre ese campo concentrarte. Una de las acciones es orar con nuestra boca, en esa oración ferviente, en ese clamor, en ese decirle: Señor, yo estoy clamando a vos, quiero que vos me muestres por qué cosas tengo que orar en ese campo de batalla que vos me estás dando. ¿Qué espíritus están operando? ¿Con qué me voy a encontrar? ¿Con qué hermana me tengo que reunir porque también tiene el mismo llamado? Y cuando seamos más de 2 o 3, el Señor va a estar ahí. Está esperando que nosotras empecemos a tomar ese lugar que quiere que tomemos, porque Él nos va a dar esa batalla ganada. En el 9 dice que te mando que te esfuerces y sé valiente, y que no temamos y no desmayemos. Dice: porque Jehová, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Hermanas, en este tiempo tan difícil de pandemia, hemos tenido que soportar, y nosotros hemos pasado por distintas situaciones donde nos hemos desanimado, donde hemos tenido tanto miedo, y tal vez ese miedo empezó a apagar nuestra luz. Empezamos a hacer cosas que no hacíamos antes, empezamos a abrir puertas al enemigo a través del miedo. Y empezamos a ceder ese territorio que antes habíamos ganado con tanto esfuerzo. Y empezamos a ver que hermanos retroceden. Entonces, yo te digo, hermana, que hoy empieces a renovar ese compromiso que vos hiciste con Jesús. Perdón, de ser intercesoras, de ponernos en la brecha. Yo sé que por ahí hay tiempos difíciles y el Señor conoce nuestro corazón, conoce siempre lo que nos pasa. Conoce nuestros estados de ánimo, conoce nuestras frustraciones, conoce que tenemos miedo, conoce que a veces estamos cansadas, porque toda guerra espiritual lleva un cansancio. Jesús tenía emociones, nosotras también tenemos emociones. Todos tenemos emociones, los varones también tienen emociones. Y el Señor comprende nuestras emociones. Y Jesús lloraba, Jesús se enojaba, Jesús se alegraba. Jesús a veces le dolía muchas cosas que sus discípulos hacían. Entonces, nosotros también estamos en periodos a veces que es mejor
a apartarnos de esa línea, esa primera línea de fuego, y que tome otro el lugar nuestro por un tiempo. Y descansemos en el Señor y digamos: Señor, yo necesito este tiempo para reflexionar, para buscar de tu presencia, y sobre todo que vos seas en mi debilidad el que me fortalezcas, el que me ayudes a levantarme. Necesitamos la oración de otras personas. Nosotros no somos infalibles, somos intercesoras, pero necesitamos la oración de otra persona que ore por nosotros para cuando nosotros estamos mal. A veces muchas de las personas piensan que los intercesores son, o las intercesoras, vamos a hablar de las intercesoras porque somos mujeres, somos las que nosotros tenemos que orar por el otro y no necesitamos oración, y nosotros necesitamos oración. Porque somos personas, no somos dioses. El único Dios perfecto es Jehová. Pero el resto necesitamos decirle al hermano, hermana, yo estoy mal, necesito que vos ores por mí. Estoy así como dice la palabra, estoy como desanimada. Tengo miedo, tengo temor. Hace 2 semanas me había entrado un temor de contagiarme del COVID. Y miren, eran las 7 de la mañana y yo estaba con miedo y tenía que ir al médico, y estaba con ese temor interno, ¿no? Y el Señor nos dice que nosotros tenemos que confesar nuestros pecados, que tenemos que confesar cómo estamos. Entonces yo le dije al Señor con mi boca: Señor, yo tengo miedo al COVID, tengo miedo a que me pase eso, porque hay muchas cosas que van detrás. Está mi familia, está el trabajo, está el ministerio, hay muchas cosas. Y yo estoy en un periodo de luchar contra una alergia de los gatos. Entonces estoy tomando una vacuna. Entonces digo: Señor, yo tengo miedo de ir al médico, de mostrarle los análisis, y tengo miedo. Y comencé a llorar en la presencia de Dios y decirle: Señor. Y el Señor me dijo, y me dio una palabra que después la busqué, y dice: caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Y me dijo: no tengas miedo, anda al médico, porque no te va a pasar nada. Entonces ese día el Señor me renovó en mi espíritu, me cambié, fui al médico y me sentí aliviada, porque el Señor me estaba hablando y me estaba diciendo: no temas, no desmayes, no tengas miedo sobre esto, porque yo estoy con vos y hoy no te va a pasar nada. Entonces nosotros tenemos, Él nos da esas promesas, pero nosotros también tenemos que accionar. Decir: bueno, el Señor me dice que no tenga miedo, entonces yo tengo que ir al médico y mostrarle los estudios, por ejemplo, ¿sí? Tengo que accionar, tengo que esforzarme y ser valiente a lo que Dios me está diciendo. En este tiempo nosotros debemos, como decía recién, renovar nuestro compromiso como intercesora. Si hay algo en nuestro corazón, recuerden el versículo que dice 2 de Crónicas 7:14, que dice: nosotros tenemos que tenemos que pedir por nuestros pecados, pedir por los pecados del resto de la iglesia, pedir por haber descuidado la presencia de Dios. Y ¿saben qué? Cuando uno pide eso, el Señor se manifiesta de manera gloriosa. Empezamos a sentir esa fuerza, esa presencia. Cuando nosotros pedimos perdón por nuestros pecados, cuando pedimos perdón por los pecados de los demás, cuando ejercemos nuestro ministerio de interceder por las peticiones de otros. Tenemos que ponernos en la brecha. Tenemos que unirnos con nuestras hermanas de México. Únanse en las hermanas de México, con el Grupo Amor, con otras hermanas de México, intercediendo por los distintos campos de batalla que hay en México y que el demonio ha tomado con sus príncipes.
Debemos revestirnos con toda la armadura de Dios. Debemos ponernos toda la armadura de Dios, como dice Efesios 6, del 10 al 20. El casco de la salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, las sandalias del evangelio, la espada, que es la palabra que va a permitir que nosotros nos defendamos, pero también ataquemos. El escudo de la fe tiene que ser grande. ¿Sí? Tenemos que ese escudo ir aumentándose y ser el que nos cubra todo nuestro cuerpo. Tenemos que tomar todas esas armas, toda esa armadura que el Señor nos dio para luego ir al campo de batalla. Tenemos que aprender cuáles son las armas. Tenemos que también activar y desarrollar los dones que Dios nos dio. Los dones de sabiduría, de discernimiento de espíritu, de entendimiento, de hablar y de interpretar las lenguas. Y por sobre todo tenemos que pedir el mayor de los dones, que es el amor. El amor dice que cubre multitud de pecados. Y es por el amor que Jesús se entregó por nosotros. Y es por amor al mundo que el Señor envió a su Hijo a morir por nosotros. Nosotros tenemos que resistir al diablo, como dice Santiago 4:7, dice, tenemos que someternos a Dios, pedirle perdón. Señor, yo me someto a vos, perdóname porque tal vez hice lo que yo quise o lo que yo pensaba, pero yo hoy me someto a vos. Y resisto al diablo, lo resisto en el nombre de Jesús. Y dice la palabra que nosotros, si nos sometemos al Señor, el diablo va a huir de nosotros. Tiene que huir. ¿Va a resistir? Sí. ¿Nos va a dar resistencia? Sí. ¿Nos puede dar dolor de cabeza, dolor de estómago, hacer cosas visibles o espirituales? Sí. Pero tenemos que resistir, porque ahí va a ganar la guerra el Señor. Si nosotros nos ponemos en la brecha, si nosotros empezamos a orar, si nosotros empezamos a predicar en esos lugares, en esos campos de batalla, siempre con sabiduría, y muchas veces incluso como espías vamos a entrar en esos campos de batalla hasta que el Señor dice, abrí tu boca y empezá a hablar. Amén. Recordemos, los demonios creen y tiemblan y tienen miedo. Así que venzamos en oración todo miedo, todo temor. Y con el amor dice que también cuando se perfecciona el amor, todo echa fuera todo temor. Peleemos la buena batalla. Esa batalla que Jesús ya ganó en la cruz. Solamente nos toca a nosotros decir, nos ponemos en la brecha y empezamos a orar. Porque Jesús ya venció. Él va delante nuestro, Él ya fue delante nuestro. Y el Señor nos pide que nosotros seamos valientes y esforzadas para ponernos en la brecha y en esos campos de batalla, en esos campos misioneros, comenzar a orar, a predicar y a vencer todo principado. Tenemos que prepararnos. Entonces, vayamos a pelear la buena batalla en esos campos misioneros. Peleemos la buena batalla en nuestras familias. A veces nuestro campo de batalla, lo primero que tenemos que hacer es pelear por nuestras familias, por nuestros esposos, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros padres, por nuestros abuelos. Ellos son el primer campo de batalla. Peleemos la buena batalla con nuestros vecinos que no conocen a Jesús. Peleemos la buena batalla en nuestros lugares de trabajo. Peleemos en esos campos de batalla que todavía no ha llegado el Evangelio, como escuelas, como universidades, hospitales, cárceles, lugares de seguridad pública como policías, como seguridad de fronteras. Pero pregúntate y pregúntale al Señor, ¿cuál es mi campo de batalla, Jesús? ¿Qué es lo que vos querés que yo haga? ¿Qué querés que haga la iglesia donde yo estoy, aquí en México? ¿Cuál es el mandato? ¿Cuál es la visión que el Señor le ha dado al pastor, a los líderes, a los directores? Y decir, Señor, ¿cuál es ese campo de batalla? Y nos ponemos en la brecha. La iglesia de México se pone en la brecha por esos campos de batalla todavía no alcanzados. Amén.
porque a veces pensamos en otros países y hay muchos lugares, campos misioneros dentro de nuestros países que no están alcanzados. Te invito a que oremos en unos minutitos. Padre amado, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este tiempo que comparto con mis hermanas de México. Señor, te pido, Padre Celestial, que en este momento, Señor, se rompa toda estrategia del diablo. Nos cubrimos con la sangre de Cristo Jesús de la cabeza a los pies. Y nos ponemos en la brecha para batallar sobre todo principado que el diablo ha establecido sobre México, en el nombre de Jesús. Rogamos a ti, Señor, para que tú envíes a tus ángeles guerreros para luchar con nosotros esta buena batalla, Señor. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, danos sabiduría, danos entendimiento, danos, Señor, discernimiento para entender estos tiempos. Señor, danos, Padre Celestial, sobre todas las cosas, el amor. Revístenos de tu amor, Señor. Que ese amor surja en nuestros corazones o aumenta más ese amor, Señor. Saca todo temor, todo pensamiento del diablo que viene a nuestra cabeza a decirnos que no vamos a poder, a decirnos que en ese lugar no vamos a poder hacerlo, Señor. Creemos que si vos nos mandás, vos nos vas a respaldar, Jesús. Creemos, Señor, que si vos estás adelante nuestro, la guerra, esta batalla ya la tenemos ganada, Padre. Señor, revístenos, Señor, de tu Espíritu Santo para que seamos valientes y esforzadas. Y seamos luz en esos campos de batalla, Padre. Te agradezco, Señor, porque tú eres santo y poderoso. No hay nadie, Señor, como tú. No hay nadie como tú, Jesús. Tú eres Jesús, amor. Bendice, bendice, bendice la vida de Joel y la vida de Marta, de cada una de las intercesoras, líderes, pastoras de México, Jesús. Dale esos campos de batalla, Señor. Y que cada una de las iglesias de México se levante en un campo de batalla que tú le muestres, Jesús. Levanta intercesoras, Señor. Levanta voz profética, Jesús. Levanta evangelistas, Padre, en un mundo donde las mujeres se han levantado, Señor, empoderadas por el diablo, Jesús. Señor, tú levantes mujeres empoderadas con tu Espíritu Santo, Jesús. Alabado sea tu nombre, lo creo, Señor. Lo creo en el nombre de Jesús. Creemos en esta palabra hermosa, que seamos valientes y esforzadas y que tú ya nos diste. La buena batalla ya está ganada, Jesús. Te amamos y bendecimos. Bendecimos, Señor, a México en el nombre de Jesús. Te alabamos y bendecimos tu nombre. Exaltamos tu nombre por siempre. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Hermanas, qué hermoso sentir la presencia de Jesús cuando estamos unidas en oración. Es hermoso sentir la presencia de nuestro Dios. Las bendigo, les mando un hermoso beso grande para todos ustedes, un abrazo gigante para cada una de ustedes, mis hermanas. Bendigo a Yoli, bendigo a Marta, bendigo a cada una de las intercesoras pastoras. Que el Señor sea el que obre y que sean valientes y esforzadas. Amén. Bendiciones.